Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con lo que son la resolución de ecuaciones no lineales y lo que quería preguntarles es ¿hasta qué método ya avanzaron con el ingeniero? ¿Completaron el capítulo? Newton-Raphson de segundo orden, Auxi. Ah, hicieron Newton-Raphson de segundo orden. Qué raro. No suele hacerlo, pero no es grave. Lo vamos a implementar entonces. Ya. Entonces, con el Inge ya vieron bisección, falsa posición, Newton-Raphson. Nos falta la de Newton-Raphson segundo orden. De seguro también secante y punto fijo todavía no la vieron, ¿verdad? Ya. Newton-Raphson de segunda. Bueno, no he preparado la lámina para eso porque usualmente no lo avanzan, pero luego lo vamos a complementar porque es simplemente el uso de una segunda derivada de la función principal para una fórmula de recurrencia y nada más. La fórmula es la clave ahí. Ya. A ver, de los presentes, vamos a ver, como observan aquí en las láminas, ya tenemos una buena cantidad de ejercicios que hemos abordado para saber cómo se tiene que resolver paso a paso y con ayuda de Excel y las calculadoras. Hicimos varios y básicamente cómo se tiene que presentar el resultado, porque es importante el hecho de que se nos piden 3 iteraciones hechas a detalle y al final la tabla de resultados. Lo hicimos con Excel, hicimos la gráfica con GeoGebra y ahora vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, ¿ya les mostró la ecuación de la secante el ingeniero? Hola, ¿hicieron la secante con el ingeniero? No, auxiliar. No, ya. Entonces se han detenido un poquito más con Newton-Raphson y Newton-Raphson de segundo orden. Ok, un segundito. Entonces, esta sería la ecuación de recurrencia para Newton de segundo orden. Y bueno, acá está expresada de las dos formas, con algunas operaciones y sin operaciones tal cual el ingeniero lo hubiese mostrado. No hay problema, vamos a ver que en ambos casos funciona. Y lo vamos a aplicar, de hecho, nos vamos a llevar esta ecuación a cualquier problema más que vamos a ver más adelante. Tenemos entre los propuestos uno. A ver, para esta. Si yo quiero aplicar Newton-Raphson, y acá lo voy a cambiar, Newton-Raphson de segundo orden, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que necesito siempre, siempre, siempre va a ser lograr las dos derivadas. En nuestro caso, la función ya está despejada y se supone que está igualada a cero. Ojo, que vamos a trabajar con radianes, porque tenemos la función trigonométrica seno, así es que es de mucho cuidado. Vamos a poner derivando. Si derivamos f' de x llegaría a ser 2x más 3 veces 3x, ¿verdad? Y bueno, esto se simplifica. Más 5 veces el coseno de x. Vamos a eliminar esta parte para que quede más congruente.
Listo. O también alguien puede decir, en vez de poner 1 sobre x, póngale x a la menos 1. Está bien. Y la segunda derivada resultará como 2 acá menos x elevado a la menos 2 menos 5 seno de x, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos derivar y necesitamos hacerlo más tranquilo, ¿no? Las funciones con el ingeniero no van a ser extremadamente complicadas. Puede que el argumento sí sea una suma y una multiplicación, pero después no es más complicado. Así es que no necesitan eh, demasiado, ¿sí? Siguiente. Entonces yo debería graficar para poder obtener la raíz. Y en todo caso, y si estoy con una calculadora simple, ¿qué es lo que debería hacer? Si estoy con una calculadora sencilla, por ejemplo, como la Casio 991, lo que yo puedo hacer es copiar la expresión para tratar de recrear esto. Y si no tengo una idea de qué es lo que está pasando, ir buscando rangos. A ver, vamos a ver. Ojo, vamos a tener la restricción del argumento del logaritmo natural. ¿Por qué? El argumento tiene que ser siempre mayor que 0, ¿no? Entonces, se va acá al modo. Buscamos, ¿qué buscamos? Tabla, ¿no? Necesitamos generar una tabla. Incluso el modelo simple nos permite generar una tabla. Para lo cual vamos a ingresar alfa x al cuadrado menos 4 más el logaritmo de 3 por alfa x, cierro, más 5 por el seno de x. Y ojo, mucho ojo con el sistema angular. En su calculadora debe aparecer una R para que sea radianes. Si está la D o el G, preocúpense, cámbienlo y listo. ¿Qué hago? Desde el punto de inicio, yo quiero que sea 0.1, por ejemplo. El punto final, yo quiero que vaya hasta 20. ¿Por qué hasta 20? Y hasta 20.1 para simetría. Precisamente porque yo voy a hacer que busque cada 2 unidades, ¿sí? Cada 2 unidades. Entonces mi tabla está acá. Miren, 0,1, tanto. Y 2,1, tanto. ¿Qué es lo que yo puedo interpretar de todo esto? Que entre 0 y 1 y 2.1 existe una raíz, porque existe el cambio en el signo de la imagen. Mucho ojo. Entonces, lo que nos conviene cuando tenemos las calculadoras simples para la primera inspección de las raíces es hacer una tabla bastante extensa, ¿sí? Entonces, primero, yo ya he constatado que entre 0.1 y 2.1 existe una raíz. Aquí la vemos. Esta es mi raíz de acuerdo a la gráfica. Los que tengan una calculadora grande directamente lo grafican, ¿no? Y ya saben incluso dónde está y tenemos la aproximación. Ahora, ¿qué hago? ¿Y cómo me aseguro si es que no hay otra raíz? Veo mi calculadora y bajo. Miren, va creciendo el valor de la imagen. Entonces no pasa nada, ¿no? Es el valor. Pero yo quiero cambiar un poco y quiero que me diga exactamente dónde está entre 0,1 y 2,1. ¿Qué hago? Presiono AC, vuelvo a aceptar. El 0,1 lo acepto, pero ahora lo cambio a 2.1. Lo acepto y quiero que vaya cada 0.1. Entonces, miren mi tablita. Aparece 0,1 es esto, 0,2 el otro, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7.
Miren que si estuviésemos haciendo falsa posición o bisección, ya tendríamos las imágenes. Y ojo, que esta tablita, de la forma que la estamos empleando, les sirve precisamente para bisección muy fácilmente, ¿no? Porque podemos ir reduciendo cada vez. Listo. Entonces ya, está entre 0,6 y 0,7. Eso es un hecho. Acá podemos verlo, que sí es ligeramente superior a 0,6, pero no tanto como 0,8 y menos de 0,7. Ya, estamos de acuerdo. Punto inicial. Yo quiero definir, si el problema no me da un punto inicial, yo puedo tomar uno próximo con bastante criterio. No le voy a dar -2, porque si pongo un -2 en el argumento del logaritmo neperiano, me va a salir complejo. No quiero eso. Todo nuestro dominio tiene que ser reales. Por lo tanto, yo digo valor inicial x sub 0 igual a ver, probemos con 1 para que sea relativamente rápido. Si yo tengo este valor inicial, mi primera iteración será, tengo que evaluar primero, necesito f' de x, f' de x y f segunda prima de x. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sustituir en todo, ¿no va? Eso es lo moroso. Entonces, yo digo f de x0 vale decir 1 al cuadrado menos 4 más logaritmo de 3 más 5 por el seno de 1. Vamos a calcular eso. Y lo propio pasaría en f' de x0, que tengo que sustituir por 1. Más 1 elevado a la -1 más 5 coseno de 1. Y f segunda prima de x sub 0, que es 2 menos 1 elevado a la -2 menos 5 seno de 1. Listo. Con estos valores yo voy a después calcular la siguiente mejor aproximación. Bueno, me salgo de acá con el modo comp. Y bueno, vamos a calcular 1 menos 4 más el logaritmo de 3, cierro, más 5 por el seno de 1. Y si vemos que están radianes, 2, 30, 59. 6, 7, 2, 1, 3. Listo, primero. Entonces, lo malo es que vamos a ir haciendo uno por uno, ¿no? Pero no hay de otro. Ah, pero yo podría derivar. Claro que puedo derivar y puedo evaluar. Miren, acá, con esta opción, en este modelo de calculadora, en las 991 me permite derivar e integrar de forma definida y evaluar en un punto claro la derivada. Esta es la derivada y su integral es esta, ¿no? Que es una integral definida. No me permite hacer una integral indefinida, miren. Por ejemplo, todos sabemos que la integral de x diferencial de x debería ser x cuadrado medios más la constante de integración. Pero si yo le pongo así, syntax failure, hay una falla en la escritura general. ¿Qué quiere decir? Que me olvidé poner el límite y debo poner los límites de integración y recién me va a dar el resultado. Pasa lo propio acá. Podemos verificar lo que vayamos a reemplazar, ¿no? Para eso nos sirve. 2 más 1 más 5 por el coseno de 1. Eso es lo que me va a salir la derivada. 5, 70, 15. 11, 5, 29. Listo. Vamos a revisarlo en un rato más, pero antes evaluamos el último. 2 menos 1 menos 5 por el seno de 1.
menos 3, 20, 73, menos 3, 20, 73, 54, 9, 24. Listo. Ahí está. Ahora, de seguro alguien me va a decir, pero ese 1 estaba elevado a la menos 2, pero sigue siendo 1. Así es que por eso está con 1 simplemente. Listo. Por si acaso, verificaremos la derivada. Miren, derivada me dice de x al cuadrado menos 4 más logaritmo de 3 por x, cierro, más 5 por seno de x y cierro. Me va a pedir el valor en el cual quiero evaluar y para mí eso es 1. Listo. Entonces, sí hemos derivado correctamente y sí hemos reemplazado adecuadamente. ¿Ya? Ahí está. También podríamos hacer uso de diferencias, pero en el curso que estamos llevando, se prefiere siempre que presentemos ambas derivadas y hagamos las sustituciones. Listo. ¿Qué sigue? Acá vamos a calcular la siguiente mejor aproximación. Calculando x1. Quiere decir que yo voy a emplear la fórmula de recurrencia y voy a reemplazar los valores. X1 será igual a x0 menos la derivada de x0 menos la función o la imagen de x0, la segunda derivada dividida entre 2 veces la pendiente o la derivada y la imagen, ¿verdad? Ahora, vamos a reemplazar en la calculadora todo esto. ¿Es moroso? Sí, pero bueno, tenemos que hacerlo. A ver. En primer lugar, será 1 porque x sub 0 es 1, menos, yo tengo un cociente, y en la parte superior está la imagen, 2.3059672113. En la parte de abajo, 57015111529, menos otro cociente, donde en el denominador 2 por 5, 70, 15, 11, 5, 2, 9. Y en el numerador, un producto de la imagen con la segunda derivada. Por negativo 32073549924. Listo. Resultando que esto es 0, 6, 3, 6, 8, 22, 6, 8, 22, 0,85. A ver. Me comí un 6. Porque es 6, 6, 22, 0,85. Listo. Y como resultado, o mejor dicho, como error, nosotros determinamos que es la diferencia entre el valor absoluto de x1 y x0, llegando a ser 0.36133779115, lo que es mayor a la tolerancia de 10 a la menos 4. Ojo que es 0.0001. Entonces debo continuar iterando, ¿verdad? Hasta ahí está todo claro. ¿Alguien se me ha perdido? ¿Alguien tiene alguna duda? Mientras tanto, voy a continuar acá con la duplicación. Voy a quitar estos valores y voy a dejar nuestra ecuación acá de fondo.
text effect, un glow, de color blanco. Listo. Vamos a tener todo esto. ¿Sí? Ahora lo que necesitamos es determinar qué es lo que ha sucedido con la segunda iteración, ¿no? Eso es lo que nos falta, la segunda iteración, y ver cuántas vamos a hacer, porque el valor inicial para la segunda iteración es esto, el que hemos obtenido de la calculadora. Segunda iteración. X1 es igual, aquí está, 0636686 22085. Listo. Nuevamente me corresponde evaluar f de x1, f' de x1, f segunda prima de x1, que esto ya no está tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Es problemático. Así es que vamos a ver cómo lo hacemos. Y recién calcular x2, que nos dice x2 es x1 menos, ahí arriba tenemos la ayuda de memoria, f' de x1 menos f de x1 por f segunda prima de x1 entre 2 veces f' de x1 y en el numerador la imagen f de x1. Entonces sí o sí necesito estos tres valores. ¿Y qué vamos a hacer con la calculadora? Uy, bueno, pues seguir calculando, ¿no? Puedo hacer la función, a ver, ¿qué pasa si es que yo pongo alfa x? X toma este valor. Oh, quiere decir que yo podré cambiar los valores de x. Puede ser, ¿no? A ver, ¿dónde está el store? Acá tenemos que buscar lo que es la función store para poder almacenar en alguna de las variables. Y está acá, justo debajo de RCL. Si yo presiono X como ahora y RCL, miren, acá. Quiero que tome este valor 636862285. Voy a presionar Shift Stop y X. Ahora, el problema es que yo no estoy seguro de cómo cambiar esto porque esta no es exactamente mi calculadora. Por eso estoy en ese problema. Entonces, si yo pongo B, esto es 0, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a tener que leer el manual para recordar cómo almacenar, porque lo mejor sería poner solo la fórmula y que directamente lo evalúe y listo, ¿no va? Pero también yo creo que podemos hacer eso con la memoria. Si yo presiono directamente M+, se va a guardar. Y apareció la M ahí arriba. Quiere decir que cuando yo ponga M, la letra M, me va a salir el resultado. Listo. Entonces yo tengo que poner mi ecuación, pero con M. Vale decir, alfa M al cuadrado menos 4 más logaritmo natural de 3 por M, cierro, más 5 por el seno de M. Ahí está. Entonces ya tengo mi función 0.02638 228293.
Lo mejor siempre es reemplazar, pero ya estamos haciendo eso, ¿no? Luego, ¿qué viene? Ah, con la primera derivada. Yo recuerdo que mi primera derivada es 2x más 1 sobre x más 5 coseno. Pero tengo que escribir eso con m en vez de x. Entonces escribo alfa m por 2. Ya, un poquito. Vamos a cambiar sobre 1, o mejor dicho, más 1 sobre m más 5 por el coseno de m. Listo. Ese es el valor de la derivada. 6,8637. 5,1189. Listo. Y la segunda derivada, que es un poco más sencillo, pero de todas maneras tenemos que hacerlo. M elevado a la menos 2 menos 5 por seno de m y cierro. Sale menos 3, 43,89, 0,1394. Listo. Ahora, si es que nosotros aprendemos a almacenar, por ejemplo, yo les sugeriría que almacenemos esto en A, esto en B, esto en C, para no volver a escribirlo. Y tranquilamente pueden tener los valores. Incluso esto tal vez podría estar, como está en M, ya puedo escribirlo en mi calculadora, toda esta ecuación, ¿no? Y directamente poner M, A, B, C, 2 por más, menos, entre, y listo. Con eso nos ahorramos el tener que escribir uno por uno y cometer algún error. Lo único, les repito, no me acuerdo cómo se almacenaba con esta función de store. Esa partecita lo voy a revisar en los catálogos y vamos a ver para la siguiente, pero continuamos con esto. Mira, cierro. Entonces, para mí, m es el valor de x1. Perfecto. Menos, en la parte de arriba, punto 2638228293. Aquí abajo, la imagen, o mejor dicho, la pendiente. Menos, y entra la imagen. 8293 por negativo 3.438901394 y dividida entre 2 por la derivada. Listo. 0,5987. 99167. Listo. ¿Y qué hago con esto? Calculo el error. El error no es otra cosa que x2 menos x1 en valor absoluto. Es decir, lo resto con m. Y resulta, en valor absoluto es positivo, ¿no? 0.038070 54075. Y, a ver, revísenlo por si me he equivocado en algo, por favor. Todo parece estar en orden. Lo único que ahora tengo que definir es si es que continúo o no, ¿verdad? Esto es mayor que 10 a la menos 4, entonces necesito una tercera iteración, donde básicamente voy a repetir todo esto. Listo. Pero
Para los que tenemos una calculadora simple, ¿habrá alguna manera más fácil de hacerlo? Lamentablemente no. El mayor ahorro de tiempo que podemos hacer es guardar con variables, pero les repito que tenemos que aprender a manejarlas bien y sobreescribirlas cada cálculo que hagamos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer su tercera iteración más rápido. Para la tercera iteración, x2 inicia como 0.5987916677. Ah, ya, interesante. Me indican, para almacenar solo hay que usar la parte de sol una vez llamada la letra A. Ya, lo vamos a practicar enseguida. Lo vamos a hacer rápido también esto. Y bueno, f de x2, f' de x2, f segunda prima de x2. Listo, vamos a calcular luego el x3, que no es otra cosa que x2 menos la derivada de x2 menos la imagen de x2 por la segunda derivada de x2 dividida entre dos veces la pendiente en x2 y en la parte de arriba la imagen de x2, ¿no? Así vamos a obtener x3 y luego vamos a determinar su error con la diferencia en el valor absoluto de los calculados. Y si es que por fin nos saliese por 10 a la menos 4, menor a 10 a la menos 4, paramos ahí y se acabó. No hay necesidad, bueno, sí hay necesidad de copiar la tabla de resumen, pero ya no tenemos que hacer más iteraciones, ¿no? A ver, vamos a leer lo que nos decían y que para esto habría que, solo hay que usar la parte de sol una vez llamada la letra A. A ver. Ya. Mm, Con el sol. Bueno, eso lo vamos a dilucidar biencito. No es mi intención descubrirlo acá porque nos quita tiempo, pero trataremos de hacerlo a mano y luego lo vamos a hacer más naturalmente, porque si lo hago con Excel ya vieron que es mucho, mucho, mucho más fácil, pero quiero hacer algo que se vea razonablemente a mano. Esta era la diferencia. Lo voy a sumar con este M y este es el resultado que obtuvimos recién. Y yo lo voy a almacenar. Quiere decir que lo he almacenado M y bueno, ha ocurrido un detalle que lo he superpuesto y no me conviene. Entonces, por eso se tiene que almacenar sin operaciones, ¿no? Solo el resultado y verificamos. Ahí está. Ah, miren, 1.83. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a borrar. Desapareció. Y lo almaceno. Verifico. Ahí está. La cuestión es borrarlo. ¿Qué hacemos? Nuevamente lo de siempre. M cuadrado menos 4 más el logaritmo de 3 por M cierro más 5 por seno de M. Listo. Ahí está. Ya tengo mi primer valor. Ya está cambiando de signo. Eso es interesante. Vamos a ver qué significa. Menos 0.23, 7453, 8828. 8828. Listo. La derivada. Ya sabemos que la derivada es nuevamente 2 por M
más m elevado a la menos 1 o 1 sobre m más 5 por el coseno de m. 6,9976. 99,694. Listo. La pendiente ya se está regularizando. Veremos qué pasa con la segunda derivada. Recordando que acá está 2 menos m elevado a la menos 2 menos 5 por el seno de m. 360,722 menos 60,722 3837. Listo. Ya tenemos los tres valores, ya podemos operar y vamos a ver y ojalá ya nos salga algo más estable. ¿Qué es lo que debo poner? M, que es 0,59, menos, establezco el cociente, la imagen que va acá, que es negativo, 0.2374538828, abajo, la pendiente, menos el cociente de la imagen, menos 0.2374538828 por el negativo de 360,7223837. Listo. 2 por 6, 99,76, 99,6, 94. Y bueno, acá 0,6, 0,6330, 24, 20, 12. 24, 20, 12. Y la diferencia, yo puedo decir este valor menos m y es 0,034. Bueno, hasta ahí directamente yo puedo dejarlo porque no, la diferencia que le ponga más decimales no va a ser lo más significativo, ¿no? Sigue siendo mayor a 10 a la menos 4. Como vemos, entonces está oscilando un poquito porque primero vino 1, baja a 0,63, baja un poco más a 0,598, sube de vuelta a 0,63, entonces ahí está oscilando todavía y necesitamos hacer la tabla y las siguientes iteraciones, ¿no? Para hacer la tabla, en nuestro caso en particular, lo que yo voy a hacer es, voy a rellenar acá con ayuda de Excel. Voy a abrir Microsoft Office, una pestaña muy rápidamente. Miren, a ver, acá. Yo lo voy a crear acá con ayuda de todo esto y vamos a verificar también nuestros resultados, ¿sí? En todo esto primero va a venir iteración, XY, esto va a ser F de XY, F' de XY, F segunda prima de XY, X y más 1 y el error. Primera iteración, 1. Bueno, se puede poner 0, de hecho, porque el valor inicial es 1. La función nos dice que es x al cuadrado, es decir, esto multiplicado 2 veces, menos 4 más el logaritmo, porque se pone log y log 10 cuando es el logaritmo decimal, 3 por la base, que es este valor, más 5 por el seno de ese valor. Listo. Mi primer resultado, 168. Ahora, ¿qué ha pasado? Algo lo he introducido mal. Menos 4 más el logaritmo más el seno. No.
Es el ángulo. Para que estén radianes, si es que esto está en grados hexagesimales, yo debo multiplicar por pi y dividir entre 180, ¿no va? Pero esto me está haciendo algo mal. Ya, así es que vamos a revisar acá. B por B, es decir, 1 al cuadrado, menos 4 más el logaritmo de 3 por x más 5 veces el seno. Y me salió 1,68. ¿Por qué? ¿Y por qué yo he sacado otra cosa acá? 1 menos 4 más el logaritmo de 3, cierro, más 5 por el seno de 1. 230. Está en radianes, yo estoy seguro que está en radianes. Pero acá, como ven, me da otro resultado en Excel. Así es que es preocupante, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Será porque en el logaritmo está usando un logaritmo en base 10 y no el logaritmo natural? A ver, veremos. Puede ser. Ah, cierto. Excel. Mi error en Excel está con el L. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, corregido ese asunto, vamos, más 1 sobre esto más 5 por el coseno de este valor y verifica también lo que hemos sacado. Y la segunda derivada que es 2 menos 1 sobre, y en cociente esto multiplicado por sí mismo, menos 5 por el seno de ese valor. Listo, ahí está. Y para nosotros que debemos calcular el siguiente, nos dice que es este primer valor menos la imagen dividido entre la derivada menos la imagen por la derivada entre 2 por la derivada y cierro. Y está el valor que indicamos. Entonces, el nuevo menos el antiguo. Y vamos a aumentar de tamaño para que todo esto tenga la misma cantidad de decimales. ¿Sí? Listo. Entonces, lo único que se hace es tomar este valor y extender todo esto. Ahí está. Y lo vamos a extender hasta que... Oh, no. Listo. Acá arrastro hasta esta cantidad. Ahí está. A ver, entonces, primera derivada con los valores que obtenemos. Los valores son 6,368. Está bien. El error 0,31. 0,361. Correcto. El siguiente valor. Ah, miren. Ya lo hemos corregido eso. Ya tenemos eso. Listo. El siguiente valor 0,630. Entonces, acá, bueno, pues me está variando un poco, ¿no? Miren, y lo voy a reducir un... Acá está. 0,26. Parece que me he comido un 0. Eso es muy importante. 6 y 3,43. Entonces, miren cuán importante va a ser el hecho de que yo me equivoque en un decimal. Si ya me he equivocado en esto, 0,026 y yo he puesto 0,26, es como si lo hubiese multiplicado por 10 y sale cualquier cosa, ¿no? Entonces, acá ya he cometido un gravísimo error. Muy, muy grave. ¿Verdad? La imagen está mal calculada. Y por ende, todo lo demás va a estar mal calculado porque con este valor
he sacado otro valor calculado y voy generando un error más grande. Por eso es que se pide que traten de disponer de una calculadora programable para esta asignatura para evitar estos detalles, porque el calcular uno a uno a mano, incluso sin máquina de calcular, es cosa de hace 50 años cuando se llevaba análisis numérico. Ahora tratamos de hacerlo con calculadora, con computadora, ¿no? Pero si no se cuenta, tenemos que resolver con la que haya, ¿sí? Así es que acá está mi error y lo voy a señalar. 0.026, me comí un 0. Y con eso va a cambiar todo, ¿no? Cambia todo y por eso he necesitado una tercera iteración. Porque, como ven, a la tercera iteración ya no había error. Hasta ahí llegaba y solo tenía que presentar mi tabla, ¿no? Listo. Así se aplica este método, solo que necesitamos corregir acá. Lo voy a poner. Una corrección. Este es 0.026. Listo. Ahí está. Entonces un pequeño error y va a cambiar las cosas, pero ya sabemos que resulta. Miren cuánto trabajo en vano, si vale el término, al equivocarnos, ¿no? Sugerencia, no equivocarse. Creo que no. Pero ya. ¿Qué les parece? Entonces, el método de Newton-Raphson de segundo orden es este. No es muy diferente y como vieron, se implementa muy fácilmente en Excel y necesita no más de 3 o 4 iteraciones. Si cambio el punto inicial, le pongo 6, recién necesita más iteraciones. Y de hecho no las ha alcanzado, ¿no? Ahí está. Con 0.5 lo hace a la segunda y a la tercera iteración. 0.6 a la segunda, con 2 a la cuarta, con 3 no funciona. Porque algo debe pasar, ¿no? Miren. Ahí está. En este caso con 4, pero ¿por qué no con 3? Con 3 no logra evaluar la derivada. Eso es interesante, ¿no? No logra evaluar la derivada con 3. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no puede evaluar esa derivada? Eso es lo que llama la atención. Pero, bueno. Ah, no, esta es la imagen. 3 por 3, 3. Interesante. Entonces, muy probablemente el valor que saca el logaritmo de 9 ya vaya a ser mucho, ¿no? Listo. ¿Qué les parece? Ahora tenemos más ejemplos, pero yo quiero detenerme en un ejemplo muy particular que suele ser parte de las prácticas o de los exámenes de los paralelos B y D. Entonces, lo vamos a resolver, ¿sí? Este lo vamos a resolver por... ¿Por qué método lo resolvemos? A ver, ¿qué método quieren ver para esta resolución de ejercicio de examen? ¿Qué opina? ¿Qué método podemos emplear?
porque en las ocasiones que vi esto, que les dejaba de práctica, decía por Newton-Raphson, en alguna ocasión por bisección, falsa posición o por secante. Por cualquiera de esos métodos, ¿cuál quisieran repasar? A ver, coménteme, Dayana, Liz, Carla, Valeria. Podría ser por falsa posición. ¿Ya? Con mucho gusto. Listo. Si lo vamos a hacer por falsa posición, a sugerencia de la compañera, lo vamos a poner acá. Falsa posición. Lo vamos a hacer por falsa posición. En primer lugar, para la teoría, nosotros necesitamos esta ecuacióncita. Esto es lo único que diferencia la bisección de la falsa posición. Que para el cálculo del siguiente valor se emplea esta función. Pero antes de eso, yo debo hacer un pequeño tratamiento a mi función. Recuerden que la función debe ser una función de x igualada a 0. Pero, ¿qué es x? Aquí no veo x. X para nosotros es este valor de lambda. ¿Ya? Esa es mi incógnita porque es lo que yo deseo calcular. En todo caso, para mí, se traduce en que sea una función de lambda igual a 0. Y debo operar con todo esto. Por lo tanto, esto lo voy a dejar un poco más abajo porque no es su turno. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué deberé hacer? Pueden observar que tiene un factor en común, ¿no? Que cada una de estas expresiones está multiplicada por 10 a la sexta. Ambos miembros, cada una de las expresiones. Entonces, lo que se puede hacer es operar miembro a miembro. Es decir, multiplicar miembro a miembro por 10 elevado a la menos 6. Eso, reduciéndolo, bueno, tendría que factorizar o distribuir y todo, pero me va a dar que la ecuación es 1, 5, 4, 6 igual a la exponencial de lambda más 0.435 sobre lambda exponencial de lambda menos 1. Y acá lo vamos a corregir así. Quedó medio feo, pero ahorita lo hacemos. Listo. Pero eso todavía no es la forma que yo requiero, porque yo necesito que se vea f de lambda igual a 0. Lo más sencillo es restar miembro a miembro 1, 5, 4, 6. Entonces, miembro a miembro menos 1, 5, 4, 6. Y nos queda que la exponencial de lambda más 0.435 sobre lambda exponencial de lambda menos 1 menos 1, 5, 4, 6 es igual a 0. Y esta es la función que yo debo usar. F de lambda igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que voy a usar. O también alguien podría decir, no, no me gusta así. Yo quiero multiplicar a todo por lambda. ¿Se puede? Y va a quedar la exponencial de lambda multiplicada por lambda más 0.435 multiplicado por la exponencial menos 1 menos 1.546 por lambda. Listo. Así queda. No hay problema. Y no van a tener el problema de que de la división con lambda. ¿Sí? Ahora, ¿qué valores iniciales voy a tomar? Ah, bueno. Tengo que introducir esto en mi calculadora para
ver qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, acá yo voy a eliminar mi variable, por si acaso. Listo. Ahí estoy seguro de que m es nada. Como m no nos afecta, veamos la generación de la tabla. 3. Y primero vamos a determinar solo el intervalo donde pueda existir una raíz, no sé, desde 0 hasta 100, pero yo no puedo usar 0, porque miren que tengo en el denominador entre lambda. Así es que voy a ponerle desde 1 hasta 101, cada 20, digamos. Y digo, exponencial de x más por la exponencial de x menos 1, cierra, sobre x menos 1,546. Listo. Empieza en 1 y acaba en 101 cada 20. Entonces, miren, me va a dar los valores. Uy, necesito valores tan grandes. Parece que no. Miren que para 1 es pequeñito, entonces lo que yo voy a hacer es considerar el hecho de que esto vaya desde menos 100 hasta 10, cada 10 unidades. Y me va a generar mi tabla y miren, negativo, 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 error para el 0 y para el 10 ya. Entonces entre menos 10 y 10, ¿verdad? Menos 10 y 10 cada unidad. Listo. Entonces, aquí ya se pone medio raro, ¿no? Porque está entre menos 1 y 1. Porque ahí existe un cambio de signo, pero no me ayuda mucho este dividido entre lambda. ¿Y qué tal si yo propongo lo que les había dicho antes? Que todo esté por lambda. Es decir, que será lambda exponencial lambda más 0,435 exponencial lambda menos 1. Menos 1,546 por lambda es igual a 0. ¿Sí? En ese caso ya no voy a tener el inconveniente de este 0. Así es que vamos a cambiar nuestra función. Veamos dónde está. Listo. Y acá simplemente voy a poner por x. Y le voy a quitar la división entre x. Y al final al 1,546 lo voy a multiplicar por x. Listo. Desde menos 10 hasta 10 cada unidad. Ok, miren. Cambia, ¿no? ¿Verdad? Está disminuyendo. 0, 0. Obviamente 0 es una alternativa. Pero tenemos que encontrar algo más. ¿Por qué? Menos 1. 1. Listo. Aquí está muy cercano. Pero, a ver, como no está resultando tan útil esto,
utilizaremos un graficador para que nos muestre. Acá tenemos x por la exponencial de x por la exponencial de x más 0,435 por la exponencial. Y nos dice más 0,435 por la exponencial de x menos 1. Y si no me equivoco es menos 1,564. Uno, 5, 6, 4 por x. Listo. Entonces miren que de esta forma solo tiene un valor, ¿no? Y ese valor parece ser 0. Pero si le acercamos, no solo tiene un valor, sino tiene dos valores para el 0,1, próximo al 0,1. Y miren, ahí está, intersección, valor mínimo, y yo voy a tocar acá. La raíz es un poquito más que 1, solo eso. Y si alguien me dice, no, pero con la otra ecuación tal vez iba a salir mejor, miren, voy a copiar todo esto y lo voy a modificar un poco. Simplemente acá, entre x, esto sin la multiplicación del x y acá también. Ahí está. Miren, acá en la gráfica, cualquiera de las dos funciones nos va a dar el mismo punto, mejor dicho, la misma raíz, la intersección con el eje X. Miren cuán diferentes son nuestras funciones, pero nos van a dar la misma raíz, ¿no? Entonces ya sabemos, para este tipo de problemas lo que deberíamos hacer es con 0,1, pero no se nota, es imperceptible acá. Entonces miren, yo voy a poner cada 0,1 hasta 0,2, cada punto 0,1. Y incluso acá ni se nota, porque es 1, 0, 0, y acá nos lo dice 1, 0, 0, 9, 9. Uy, está cerca, pero no se nota. Así es que ese es el inconveniente, ¿no? Por eso es que sería un poquito más fácil con este detalle. A ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya sabemos que es 1. Usamos cualquiera de las dos, 0,1. Si es falsa posición, requiere que encerremos a nuestra raíz. Yo puedo exagerar y decir valores iniciales. Mi valor izquierdo, A, o que se llame X izquierdo, dependiendo cada uno. Para mí que sea 0,01 y el derecho que sea 0,5. ¿Sí? Entonces, lo mínimo que yo voy a necesitar es la función evaluada en cada uno de esos puntos. Listo. Ahí está. Ahora, ¿cómo hago eso en mi calculadora? En mi calculadora que la he cerrado. No sé por qué la he cerrado, pero la he cerrado. Aquí está en español. Voy a 1. No necesito radianes, está en D, no importa. Voy a generar mi tablita, miren. 3 estadística. Tabla 7 en español. Ojo. ¿Qué ecuación voy a usar? Cualquiera de las dos. No. Usaré la primera para que se vea más interesante. La exponencial de x más
el denominador de 0,435 por, y se abre paréntesis, para el exponencial de x menos 1, lo cierro, y abajo x menos 1,546. Listo. ¿Desde cuánto hasta cuánto? Ya. Yo puedo directamente poner estos valores, es decir, 0,01, 0,5, y mi step lo pongo 0,49. Es la diferencia. Y voy a tener los dos valores. Miren, aquí está. Y es un hecho. El valor de la imagen tiene signo opuesto para los dos extremos. Tiene que suceder. Si no existe el signo opuesto, no contiene una raíz. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? 0,098 igual a negativo 0,098, 7675. 6475. Y este derecho es positivo 6671. 0,877. 62. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular este punto medio, es decir, C, con todos estos valores. Y listo. Bueno, ahí está un poco más complicado, ¿no? Porque cada vez que yo quiera hacer esto, voy a tener que salir. Shift. Modo calcular. Y voy a tener que ingresar en el denominador 0,01 por 0.6671087762 menos 0,5 por negativo. Así. Y las imágenes f de b, que me dice más 0.09876756475 por el signo. Listo. Esto es 0.7319. 0,49713. Listo. Y f de c, que acabamos de calcular, pero vamos a ver, ¿no? Ahora, para constatar que no me he equivocado, 0,5, 0. Listo. Está bien. Y si quiero volver a mi tabla, miren que ingreso 7, tabla, ya no está mi ecuación. Eso es lo malo de mi ecuación, ¿no? Que no va a estar. En ese caso, lo único que me queda hacer es volver a escribir. Como estoy con la primera, digo modo 1 exponencial 0,0073190490713 más 0,435 por paréntesis exponencial 713 menos 1. Este es menos 1 acá. Pero ya está cerrado y dividido entre y sumándole, o mejor dicho, restando 1, 5, 4, 6. Y observen que es el signo negativo. Negativo 0,01875. Listo. Quiere decir que el lado izquierdo es el que va a cambiar de 0,01 a 0,073. Va a recorrer, el derecho se va a mantener. Entonces, como ya sabemos en la falsa posición, regla falsa, regula falsi,
uno de los lados se mantiene fijo. Y en este caso resulta ser que este es el lado fijo, entre comillas. Y el que va a variar es el otro. ¿Por qué? Por el signo de la imagen. Esto es de lo que tienen que darse cuenta. De 0.098 está reduciéndose a 0.0187. Entonces, esa va a ser la forma en la que se procede. Y para los siguientes valores, yo puedo decir, y lo voy a poner en el mismo color, actualizando valores, actualizando. Izquierdo es ahora 0.07319049713 y el derecho sigue siendo 0.5. Listo. Nuevamente, necesito FDA. Ajá. FDA ya lo conozco. ¿Cuánto es? 0.0 negativo 0.01875. Y voy a completar 374. Y a la vez que conozco FDB que no ha cambiado, que es el mismo donde está en verde el lado fijo. Listo. Lo que me tocaría hacer es calcular con estos valores. Entonces, una vez que ustedes determinen el lado que va a permanecer fijo, que para nosotros nos dice que estos dos valores van a ser constantes. Acá, F de B, B y B. Lo único que va a ir cambiando y ni tan cambiado es que el resultado del anterior cálculo voy a tener A y F de A. Solo voy a tener que calcular C y F de C. Y en ese caso se calcula, ¿no? ¿Verdad? Entonces la falsa posición trata de eso. Y bueno, pues vamos a reemplazar valores. Vamos a, en la parte inferior, F de B. Así, más 18. Y acá, por menos. Pero con los signos yo puedo directamente poner más para ahorrar algo. Por 0.5. Listo. 0.084. 85, 86. 1309. Y sabemos que nos va a dar un negativo, pero lo vamos a corroborar sustituyendo de una manera sencilla. Vamos a poner ANS. Miren, Shift exponencial ANS más 435 por, acá voy a poner la exponencial de ANS menos 1 sobre ANS menos 1.546. Listo. Miren cuán pequeño se ha hecho. Igual menos 3.446766 por 10 elevado a la menos 3. Obviamente por el signo ya sabemos que va a sustituir al límite izquierdo y en ese caso ponemos actualizando. A es 0.0848586. Voy a corregir eso. 1309.
y B sigue siendo 0,5. F de A, nosotros ya sabemos que es negativo 3.446766 por 10 menos 3. Y F de B, que sigue siendo 0.66710877762. Lo único que me queda por hacer es calcular C. Y con eso voy a calcular F de C. Y luego voy a actualizar, ¿no? A lo que podemos distinguir es que la iteración número 1 empieza de aquí. Esta es la primera. Cuando actualizo, ya voy a empezar la segunda. Es decir, que acá estaría la tercera, ¿no? Porque estoy repitiendo el proceso, que es la definición de iteración, ¿no? Ahora, vamos a hacer esta última sustitución acá, que me dice A. Pero necesito hacer acá el denominador, la fracción, f de b, más 3, 4, 4, 6, 7, 6, 6, a por f de b más 0.5 por 3.446766 exponente a la menos 3, un poco diferente, pero va a ir recorriendo 0.086, 0.086, 9925, 0.868. Listo. Y FDC ya sabemos que va a ser negativo otra vez, pero todavía no estamos encontrando que varíe muy poco, ¿no ven? Porque la idea es que esto esté con una aproximación de 10 a la menos 3. ¿Y cómo sé que todavía no he llegado a la aproximación adecuada? Porque miren lo que voy a señalar. Lo voy a resaltar en un color verde. Estos valores de C, que son las nuevas mejores aproximaciones determinadas, se van restando y de ahí se calcula cuál es la cota del error. Entonces me falta entre 0.86 y 0.84. La diferencia es 0.001. Y eso es mayor que 10 a la menos 3. ¿No? Nuevamente, ¿qué voy a hacer acá? Voy a terminar esta tercera iteración. Y tengo que hacerlo con ANS. En mi caso, será exponencial de ANS más 0.435 por la fracción de la exponencial de ANS menos 1 sobre ANS menos 1,546. Y ya sabíamos que nos iba a dar menos 6,2982. 6,2982 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces debo seguir iterando, ¿no? La solución eventualmente se da en unos cuantos pasos más. Listo. Eso es el método de la falsa posición y lo que se tiene que hacer a mano. ¿Ya? A ver, por favor, quisiera que esta parte lo completen porque sería bueno que lo tengan para ustedes. Y vamos a comparar resultados después. Voy a elaborar la planilla de Excel y vamos a ver qué es lo que resulta, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
Listo. Ok, entonces por hoy quedamos acá, por favor. Vamos a ver qué es lo que va a desarrollar el docente en la semana. No sé si les adelantó algo y veremos cómo se da todo esto del Consejo Universitario, Facultativo y de Carreras para las modalidades. Pero de todas maneras vamos a tratar de mantener esto y que los videos perduren, ¿no? Eso perdura y la explicación. Cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, me escriben, por favor. Yo me voy a contactar con el docente para la emisión de la práctica, que presumo que va a ser la siguiente semana. Y tendrán hasta el primer parcial, que deberían ser 2 a 3 semanas para la presentación. ¿Sí? Bueno, compañeros, compañeras, jóvenes, señoritas, damas y caballeros, hasta aquí el día de hoy. Que tengan un buen resto de jornada y un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, Hasta Carla. luego, auxiliar. Chao, Diana. Hasta luego, Sixto.